Prueba de sonido, prueba de sonido. Estamos listos ya. Son las 11 de la mañana. Muchas gracias por participar. Bienvenidos a todos los que se han registrado, todos los que están con nosotros en la sesión. El seminario que vamos a compartir el día de hoy, tal como lo estuvimos publicando, pues versa sobre la parte de la industria de alimentos y el análisis instrumental. La intención es poder tener una idea general de lo que existe en este momento en el mercado y cómo la instrumentación analítica va a influir en los resultados que nosotros obtenemos, teniendo como punto final dos aspectos principales, que son la inocuidad o la productividad. Pareciera que son dos cosas encontradas, pero bueno, vamos a irlo revisando a lo largo de este seminario. Pues gracias por su participación. Estamos en Analitech trabajando con estos seminarios y otras actividades en nuestro 25 aniversario, en cumplir 25 años de trabajar juntos, logrando nuestros éxitos. El seminario, como les comentaba, busca tener una visión general y actualizada de las herramientas analíticas disponibles en este momento. No vamos a tocar todo, pero sí aquello que consideramos más relevante, que permite generar la información que en esta industria, la industria de alimentos, se requiere para garantizar la inocuidad e incrementar la productividad. Uno de los aspectos más importantes que nos interesa pues establecer desde inicio es que la industria de alimentos es una de las más diversas que existe. Trabaja desde cosas tan simples como el agua o los mismos nutrientes, composición del suelo, que permiten generar alimentos directamente, por ejemplo, para la parte de la ganadería, o alimentos en la producción directa de plantas que utilizamos y consumimos así directamente, por ejemplo, la leche, el huevo, que se generan desde granjas o establos o establecimientos de producción agropecuaria. Las plantas, cuando consumimos directamente, ya sea frutas, verduras, o la preparación de alimentos balanceados para la misma nutrición de estos animales. Esta parte también es algo que está considerado dentro de la cadena de valor de la industria agroalimentaria, como también la parte de productos del mar o acuáticos en general, pescados, pues hay algas, hay moluscos, crustáceos, y algunos aditivos que también son obtenidos a partir de cuerpos de agua, y toda la parte de alimentos procesados o todo lo que tiene que hacerse para que estos alimentos lleguen a nuestra mesa. Esa es en general la cadena de valor de la industria agroalimentaria, que desde otra forma de presentarnos, desde otra perspectiva, hablamos del abastecimiento de los insumos para la producción agrícola, producción ganadera, producción piscícola, silvicultura también, como estos alimentos, ya sea en su consumo directo o a través del procesamiento en la industria agroalimentaria, generan un producto que se distribuye y se comercializa y finalmente llega a nuestro consumo. No me voy a entretener en establecer todas las etapas de cada uno de estos
diferentes aspectos o escalones o eslabones en la cadena de valor agroalimentaria, porque pues eso, solo eso, junto con la parte del análisis instrumental, pues constituye todo un semestre o más en las carreras, en las diferentes escuelas que tenemos en nuestro país, pero sí me interesa mucho tener en claro que lo que vamos a trabajar el día de hoy, de una manera muy resumida, va a tocar aspectos en cada una de estas etapas. Uno de los aspectos que quisiéramos tener también muy claro es, bueno, ¿dónde es donde la química analítica instrumental participa? ¿Qué es lo que necesitamos conocer? Y en este sentido, pues en toda la cadena agroalimentaria hablamos de las caracterizaciones del producto. Por ejemplo, se descubre una nueva planta o se trabaja con algún alimento que en culturas ancestrales se ha utilizado en cierto lugar y que se sabe que tiene propiedades que pueden representar un beneficio para la salud, pues hay que caracterizarlo. Cuando desarrollamos algún nuevo proceso de almacenamiento para incrementar la vida de anaquel, de algún producto procesado, también hay que caracterizarlo con todo detalle para garantizar que tenemos conocimiento de lo que estamos manejando. Y una vez que tenemos los productos ya caracterizados, pues trabajamos en el control de calidad. Por ejemplo, si estamos hablando de productos agroalimentarios que vienen directamente del cultivo, no sé, frutas, verduras, algunas hortalizas, bueno, ¿qué es lo que tenemos que controlar para saber que esos productos pueden ser consumidos? Y también ver el aspecto de inocuidad. Es claro que en este momento, en esta situación, en la cultura en la que hoy vivimos, pues difícilmente vamos a producir nosotros mismos el alimento que consumimos. Lo compramos y ese alimento que compramos pues trae toda una cadena, como ya lo habíamos comentado previamente, donde se tiene que incrementar la vida de anaquel o tenemos que garantizar que llegue con las propiedades que necesitamos a nuestra mesa. Y eso exige que se utilicen muchos aditivos o algunos agroquímicos que van a permitir que ese alimento llegue en buenas condiciones. Y tenemos que estar seguros que nada de eso que agregamos represente un riesgo para la salud, como tampoco la presencia de algún otro organismo que crezca sobre el alimento. Estoy pensando en algunos hongos, por ejemplo, que puedan generar compuestos que sean tóxicos y que puedan dar un problema de salud. Toda la parte de inocuidad también es importante tener en cuenta dentro de todos estos datos o esta información que necesitamos conocer de los alimentos en toda la cadena agroalimentaria. Y aquí es donde el laboratorio analítico pues participa de una forma muy importante. El laboratorio en sí mismo, pero sobre todo la información generada en el laboratorio, es crucial para que esa información con la que nosotros tomamos decisiones sea confiable. En muchos seminarios que hemos dado y que participamos a lo largo ya de pues casi 2 décadas y media, uno de los aspectos que hemos tratado de establecer y de fomentar es el valor que tiene la información generada en el laboratorio analítico y cómo quienes estamos o formamos parte de los laboratorios tengamos la seguridad de que la información va a ser confiable. Y esa seguridad pues necesita trabajarse. ¿Cómo podemos garantizar que nosotros vamos a tener información analítica de confianza? Algunas veces cuando trabajamos con investigadores, pues los investigadores nos dicen y nosotros estamos de acuerdo, pues yo sé hacer las cosas, yo soy el experto. Pues sí,
Eso es un punto que no se discute. El problema es que muchas veces no basta la experiencia o el prestigio que tiene el investigador, sino que necesitamos trabajar para que esa confianza pueda mantenerse y, sobre todo, defenderse en cualquier laboratorio. No todos vamos a acudir con el experto, que sabe hacer muy bien las cosas, que está tal vez en un centro de investigación, para que él nos dé el resultado que requerimos para decir esta información es confiable, sino que también en nuestros laboratorios pues necesitamos tener metodologías adecuadas, los mejores insumos e instalaciones, el personal calificado, sistemas de calidad establecidos dentro de nuestro laboratorio, equipamiento de punta, y al hablar de equipamiento de punta no me refiero necesariamente a el equipo más nuevo existente, sino aquel que me da la información que yo requiero, y además es necesario de establecer en una forma muy detallada en este equipamiento, de regreso, también las instalaciones. Que el laboratorio cuente con las instalaciones adecuadas, la instalación física, tal vez control de acceso, aire acondicionado, áreas estériles, no sé, hay muchos aspectos que en la parte de equipamiento necesitamos considerar. Y a manera de repaso, no porque nos vayamos a entretener demasiado en ello, cuando hablamos de metodologías adecuadas, pues muchas veces en la industria alimentaria tenemos metodologías estándar. Estos métodos estándar pueden ser establecidos por nuestros clientes o pueden ser métodos oficiales. Las normas oficiales mexicanas, por ejemplo, que revisan las especificaciones y características que los alimentos deben de tener, pues nos dan una idea de cómo puedo estar monitoreando o haciendo el análisis de determinado parámetro. También contamos con referencias internacionales. Muchos de los laboratorios en los que trabajamos actualmente, tanto laboratorios de servicio como laboratorios de calidad o laboratorios de desarrollo en la industria, o los laboratorios de investigación que existen en las universidades y centros de investigación, o los laboratorios de formación de nuestras escuelas, pues también trabajamos con referencias internacionales. A veces, por ejemplo, pensando en la iniciativa privada, pues una empresa está con planes de expansión y dice, no, pues a mí me interesa venderle a China porque hay un montón de chinos y seguramente si yo entro al mercado chino, pues voy a tener una buena proyección, un crecimiento en la producción y en los productos que yo pueda estar vendiendo en esos mercados, pues necesito trabajar con esas referencias internacionales y seguramente con normas oficiales de esos países donde voy a trabajar. También existe la posibilidad de la asesoría de expertos. Me acerco al investigador, que es el que sabe hacer las cosas, y pido su apoyo para establecer esa metodología que yo necesito para hacer la determinación del compuesto que de interés necesito trabajar. Aparte de las metodologías adecuadas, pues es importante contarlos con los mejores insumos e instalaciones. Y aquí, pues quisiera hacer énfasis en la parte de los diseños de laboratorio. Es cierto que a veces los recursos no son suficientes y empezamos a trabajar pues donde podemos. A mí me ha tocado visitar muchos laboratorios que empiezan en casas adaptadas como laboratorios, y ya tienen, por ejemplo, el espectrofotómetro de absorción atómica colocado, no sé, en la cocina, o los cromatógrafos que los ponen en donde estaría la sala, no sé. Pero no necesariamente el trabajar de esa manera representa pues las mejores condiciones. A veces es lo que tenemos y así empezamos a trabajar en la cochera de la casa, pero es importante considerar que hay requisitos mínimos, sobre todo cuando trabajamos con mercados internacionales en el área de alimentos, que nos exige tener instalaciones adecuadas, tanto en el diseño
como en la parte del equipamiento, pensando en los muebles, por ejemplo. Y entonces el equipamiento y la infraestructura es algo que necesitamos tener en cuenta y que no debemos dejar de lado. Es muy importante porque a veces puede representar la diferencia entre que acepten o no mis productos, dado que el laboratorio donde hago las pruebas está en las condiciones adecuadas. También, hablando del sistema de calidad, pues tener un sistema de control de insumos. Desafortunadamente todavía me encuentro con laboratorios que no llevan un control adecuado de sus insumos, y hablando de insumos, por ejemplo, cosas tan simples como cristalería, reactivos, estándares, es algo que no se lleva un control adecuado y es importantísimo tenerlo para poder garantizar que las diferencias en los resultados sean debidas a la muestra, a mi compuesto de interés, y no a una interferencia que provenga de alguno de estos insumos que no tenemos bajo un buen control. Es entonces también necesario, aparte de las metodologías adecuadas, de los insumos y las instalaciones, pues recordar que el bien y el recurso más valioso que tenemos en los laboratorios es el personal calificado. Hay algunas zonas de nuestro país donde hemos notado una gran rotación, y eso es bueno porque habla de que el crecimiento económico en esas zonas del país, por ejemplo en el Bajío, o algunas zonas como Guadalajara, Estado de México, pues hay mucho trabajo y eso es bueno, la gente se mueve buscando una superación, pero necesitamos tener cubierto algún programa de capacitación inicial y continua que me permita tener el personal adecuado para la operación, para el trabajo, para el desarrollo de las metodologías que nosotros tenemos establecidas. Esto va también aunado a el trabajo de evaluación del desempeño. Necesitamos tener la seguridad de que la gente que tenemos tiene la capacidad y la capacitación adecuada, y hay que evaluarlo para poderlo demostrar. Pero también acordarnos la parte de la gestión del talento, que es la forma en la que ahora nuestros departamentos de recursos humanos o retención del talento, le llaman en las empresas actualmente, pues van a trabajar en mantener a este personal calificado contento para que se quede con nosotros trabajando. Es bien importante tener esa visión, ya la visión de los jefes que nos exigen y nos mantienen mediante amenazas o mediante algún punto, algún punto de presión trabajando con nosotros, pues eso ya es del pasado, eso ya no existe, y hay que tener en cuenta esto. O sea, el bien más preciado de una empresa es el personal, y hay que tenerlo trabajando contento. Pero aparte de las metodologías adecuadas, de los insumos e instalaciones en las mejores condiciones posibles y del personal calificado, debemos recordar que los sistemas de calidad también representan un aspecto bien importante en nuestro operar. Necesitamos poder tener todo bajo control, demostrar que podemos asegurar la calidad y que nuestro sistema de gestión de calidad cubre todos los aspectos que se requieren para mantener nuestro laboratorio funcionando y que los resultados sean defendibles, aceptados y que podamos confiar plenamente en ellos. Una de las normas que más se utiliza a nivel internacional para los laboratorios es la norma ISO/IEC 17025 de desempeño laboratorios, en su última versión del 2017, pues ese es un buen punto de partida. Muchos laboratorios a nivel internacional, en el país también a nivel nacional, pues trabajan con lo que esta norma nos indica para precisamente mantener esa confianza en los resultados, tocando la parte de nuestros sistemas de calidad. Es importante tener en cuenta
que estas metodologías adecuadas, los insumos, el personal calificado, los sistemas de calidad van a estar respaldados, y ese es parte del interés y del objetivo que tenemos nosotros en Analitech, es ayudarlos con el equipamiento. Este equipamiento que sea adecuado en todas las etapas del método, desde la obtención de muestra, preparación de muestra, la misma etapa analítica, la generación de los resultados, pero como también en que estén en condiciones óptimas este equipamiento. Y es algo que a veces no consideramos cuando estamos estableciendo nuestros presupuestos. El sistema de calidad que mencionamos antes nos exige, cuando lo tenemos acreditado, nos exige tener nuestros equipos e instrumentos de laboratorio bajo contratos de mantenimiento. Por lo tanto, es una seguridad de que van a estar en las mejores condiciones, pero no debemos olvidar que eso también es parte importante de esa gestión, esa administración en nuestros laboratorios. Cuando nosotros ya tenemos toda esa parte desarrollada y todo listo, pues es importante acordarnos que en la instrumentación analítica, pues hay dos aspectos básicos con los que trabajamos, la parte del análisis cualitativo y del análisis cuantitativo. Y dentro de las metodologías para hacer el quali y el quanti, pues seleccionamos nuestro método. Ya vimos que pues a veces es una referencia, es la exigencia de nuestro cliente, hay una norma o un método oficial que está de por medio. Este método ya seleccionado pues empieza con la toma de nuestra muestra, el procesamiento de la muestra cuando haya que hacerlo, procesamiento y conservación, la eliminación de las interferencias para garantizar que la señal que yo obtengo sea por mi analito y no por interferencias, realizar la medición, generar el reporte y después garantizar que ese reporte, la información que contiene, es confiable. Pues podemos tener todo esto establecido y decir, no, pues estos aspectos yo ya los tengo cubiertos, ya he realizado un desarrollo y una gestión de la calidad, de manera que toda esta parte la tenemos cubierta. Pero aún así hay algunos aspectos que me interesa revisar de forma muy específica en la parte de industria de alimentos. Y tomando una cita de pues un clásico en la industria agroalimentaria, del Manual de Química de Alimentos, habla, esta es una traducción personal, espero no haberme equivocado. El análisis instrumental en la industria de alimentos es una parte importante en las compañías que procesan y realizan la manufactura de alimentos, debido a que hay interacciones y presencia de diferentes componentes en todas las etapas, en la elaboración del alimento y en los recipientes que los contienen. Entonces es importante tener en cuenta que en todas estas etapas necesitamos tener claro de qué manera los métodos instrumentales participan. Hay muchos métodos tradicionales, la parte bromatológica, por ejemplo, todavía hay muchos laboratorios que hacen su determinación de humedad, de cenizas, de grasas, de nitrógeno total en métodos tradicionales, tienen su sistema, por ejemplo, Kjeldahl, o tienen, los sistemas bromatológicos, la determinación de pH, métodos para determinar a lo mejor el contenido de cenizas, como ahorita lo mencionaba, pero también hay muchas metodologías que hoy utilizan instrumentos analíticos. Y es aquí donde vamos a hacer énfasis el día de hoy. En esta parte, no vamos a trabajar con los métodos tradicionales, sino en aquello que en la parte de instrumentación analítica nos puede representar una ventaja. ¿Y por qué? Bueno, pues porque la metodología analítica instrumental pues nos ofrece algunas ventajas. Por ejemplo, mayor confianza, o dicho de otra manera, menos error. No porque los equipos sean infalibles,
sino porque ya la instrumentación analítica tiene tal grado de desarrollo en la mayor parte de los casos que los errores debido a la participación humana se hacen muy pequeños. Ya eso es algo que no participa, que no existe, que no se presenta, o se presenta de un tamaño muy pequeño. El error es menor. También porque tenemos en muchos de los casos mayor velocidad en la obtención de los resultados. Aquí quiero pues, tomar como un ejemplo en la determinación, por ejemplo, de humedad o determinación de algunos compuestos nitrogenados, que se puede hacer por un método bromatológico que te puede llevar todo un día, o se puede hacer por un método instrumental, tal vez por infrarrojo, que se lleva unos cuantos minutos. Entonces tenemos el resultado en un tiempo mucho más breve, mucho más corto, y eso pues representa una gran ventaja. Otro punto, ahorita que hablábamos de la rotación de personal, o que a veces no tenemos el personal adecuado y suficiente, a lo mejor nada más hay un analista en el laboratorio, es aprovechar mejor su tiempo debido a la automatización. Cuando se automatiza, pues se deja el instrumento listo, que trabaje solo mientras el analista hace otra cosa. O, al haber mayor velocidad, el analista tiene tiempo para realizar otras actividades dentro del mismo laboratorio. Y también, pues, nosotros consideramos como un punto bien importante es que hablamos del mismo idioma comercial. Aquí quisiera, pues, tomar un ejemplo. Hace algunos años, una empresa de alimentos procesados, dijo, bueno, pues ahora en adelante voy a establecer este control para empaque, galletas, papas, cualquier cosa de estas, donde el empaque entra en contacto directo con el alimento. Yo quiero controlar cómo se fabrica ese material de empaque, y yo establezco la metodología. Y todos los que quieran ser mis proveedores, pues tienen que trabajar con la misma metodología. Entonces el idioma, si la expresión se me permite, el idioma es el mismo porque estamos hablando de la misma metodología, y yo, proveedor, puedo trabajar con mi cliente, yo, cliente, puedo trabajar con mi proveedor en los mismos términos, y así no nos vamos a meter en pleitos o en diferencias porque usamos metodologías diferentes. Y el otro aspecto que muchos lo cuestionan, pero a la larga siempre resulta que un método instrumental es más barato que métodos que no son instrumentales. Tal vez la inversión inicial puede ser mayor, pero a la larga el costo es menor. Son las ventajas que tenemos en el uso de la metodología analítica instrumental. Y si además de eso, en lo que se refiere a la inocuidad alimentaria, pues hay otras cosas que también necesitamos saber. Hay métodos oficiales que nos llevan a usar instrumentos, química analítica instrumental. Es también algo muy crítico en que cada vez se buscan mejorar los límites de cuantificación y cada vez se buscan concentraciones más pequeñas en la parte de inocuidad, de los tóxicos, de los contaminantes químicos, a una concentración mucho menor en las matrices. Otra cosa que también nos ayuda a la parte instrumental es poder comunicar la información con mayor asertividad y que tengan mucho más confianza en el resultado que estamos compartiendo. Además de que hay nuevas metodologías que en los mismos requerimientos de inocuidad nos va llevando a trabajar o a establecer, y entonces el trabajar con instrumentos de laboratorio nos representa una ventaja cuando necesitamos establecer nuevos métodos con los equipos que ya tenemos. Esta parte, insisto, pues es lo que ya estamos nosotros revisando, pero como para la industria de alimentos, todos estos aspectos pues siguen siendo válidos y necesitamos trabajarlos. Pero la pregunta es, ¿dónde nos enfocamos?
En la industria de alimentos, ¿qué es más importante? Incrementar la productividad, tener métodos más rápidos a un menor costo. Necesitamos encaminarnos y enfocarnos a la inocuidad. Es necesario tener mejores límites de detección y el equipo más sofisticado posible para poder garantizar que mi producto alimentario no tenga un riesgo a la salud, o podemos trabajar con ambas. Ese es el cuestionamiento que podríamos nosotros tener y realizar. Por eso yo quisiera pues compartir con ustedes una propuesta que necesitamos tener claro hacia dónde necesitamos movernos. Este gráfico es generado con información de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, donde habla que será necesario para el 2050 tener un incremento de producción de cerca del 70% de los alimentos en el mundo. Y entonces empezamos a decir, bueno, ¿y cómo le hacemos? Necesitamos tener en cuenta que hay cada vez menos espacio, menos terreno o área de cultivo, hay cambio climático, hay necesidad de utilizar procesos más sostenibles, porque si no le vamos a dar en la torre y vamos a perjudicar al suelo donde se produce el alimento en su etapa inicial, y que hay un incremento en la población. Entonces necesitamos producir más para alimentar a todos y mejorar el rendimiento de la población. Y esto, siempre que hablamos de alimentos, implica técnicas que eventualmente van a utilizar química analítica instrumental. Por ejemplo, si necesitamos mejorar la nutrición, agregar algunos plaguicidas, no sé, eso lo necesitamos monitorear. Entonces es bien importante tomar en cuenta que necesitamos producir más. Pero no nada más eso, sino también tomar en cuenta que el perfil de la alimentación, tal como se proyecta en ese mismo estudio de la FAO, habla de que para el año 2030 el tipo de alimentación que vamos a tener cambia y el origen de la energía que proviene del alimento no va a ser de los mismos alimentos que teníamos a mediados del siglo pasado o a finales del siglo pasado. Cambia, y entonces, por ejemplo, si se fijan en los aceites vegetales, pues vamos a tener un mayor consumo de aceites vegetales, vamos a tener, en lo que se refiere a la carne, un mayor consumo de carne de acuerdo a esta proyección. Se mantiene, por ejemplo, el consumo de arroz, el consumo de trigo ahí más o menos se mantiene, pero otros cereales disminuyen, es decir, el tipo de alimento que vamos a tener cambia. No nada más es producir más, sino producir aquello que se va demandando, tomando también en cuenta que los alimentos que consumimos prácticamente en forma directa de su producción en el campo, pues necesitamos trabajar mucho en la inocuidad, pero también en qué nutrientes son los que contienen estos alimentos, y ahí es donde participa la química analítica instrumental, pero también en los alimentos procesados. Para los alimentos procesados es ahí donde pues hay mucha interacción del empaque, por ejemplo, o si ese alimento necesita tener alguna modificación para poder estar en la presentación que nosotros consumimos. Ahí, en todos los aspectos, la química analítica participa. Si bien es cierto que a nivel internacional existen unos cuantos grupos industriales que tienen una presencia global, cada uno de ellos, algunos de ustedes seguramente participan en alguna empresa, si no es de estos grupos, a lo mejor son sus clientes o son sus proveedores, establecen metodologías donde la química analítica instrumental está presente para llevar esos controles. También las empresas mexicanas pues tienen su parte, ¿no? Por ejemplo, Grupo Bimbo,
Grupo Maseca, Sigma, Lala, Herdes, o aquellos relacionados con bebidas como Coca-Cola FEMSA o Arca Continental, que son empresas mexicanas que tienen una gran participación internacional y que también en todos ellos establecen metodologías de análisis para llevar tanto el control de las propiedades y de las características que tiene el alimento, como el control en la inocuidad. Es importante tener esto en cuenta, y sobre todo porque aun y cuando haya mucho control, pues siempre existe algo que se presenta y causa alarma a nivel internacional. Por ejemplo, el problema que se presentó en Bélgica con Coca-Cola a finales del siglo pasado, donde el CO2 tuvo ahí una participación importante y hubo intoxicaciones. Pero pues también tenemos, por ejemplo, algo un poquito más reciente, en la primera década de este siglo, un problema de leche contaminada proveniente de China. Leche en polvo, México tuvo problemas con esto, leche que provenía de China con melamina, contaminada con melamina. Y algo mucho más reciente, hace pues unas cuantas semanas, ¿no?, que se difundió en todos los medios informativos de que había herbicidas en cervezas y en vinos. En particular fue el glifosato, un herbicida de uso muy común, pues que nos alertó a muchos de qué nos estamos tomando. Bueno, pues eso también es algo para lo que tenemos que estar preparados, y en donde la química analítica instrumental está presente, y donde necesitamos tener lo mejor disponible. Y quisiera presentarles ahora un video de una propuesta de nuestros aliados comerciales, de nuestros proveedores Chimatsu, sobre este aspecto. Entonces, testing for food contaminants is critical to ensuring regulatory compliance and, more importantly, consumer safety. Shimadzu Corporation offers a wide range of high-quality analytical and measuring instruments for fast, reliable detection of harmful food contaminants. Shimadzu's instruments are rugged and easy to use, so you get the results you need to keep your lab running smoothly and efficiently. Shimadzu's LCMS 8060 triple quadruple detector delivers unparalleled analysis capabilities for a variety of food contaminants. This LCMS instrument acquires data at up to 30,000 atomic mass units per second with a 0.1 Dalton step size without the loss of its accuracy. With a rapid polarity switching time of 5 milliseconds between positive and negative nodes, the LCMS 8060 enables complete analysis in a single run. Equipped with a state-of-the-art ion guide, an enhanced ion sampling device, and high vacuum efficiency, it sets a new standard for sensitivity. The LCMS 8060 allows you to perform fast quantitative analysis of 646 pesticides with 1,929 MRMs in just 10.5 minutes. Rapid quantitative analysis of over 200 veterinary drugs. High specificity and sensitivity analysis of 2 ppm of peanut and a much lower concentration of the allergen ARAH1. And when the LCMS 8060 is used with the pentachlorophenol column, you can achieve ultra-high speed analysis of 23 mycotoxins in a single run. In rapid polarity switching, you can analyze 15 mycotoxins in the positive mode and 8 mycotoxins in the negative mode. For screening and unknown identification, Shimadzu introduces the QTOF LCMS 9030 high-resolution mass spectrometer. This instrument delivers high-resolution, mass accuracy, high sensitivity, and incredibly fast data acquisition rates in an easy-to-use, compact design. Shimadzu GCMS TQ8050 allows you to analyze 477 non-polar and low-polar pesticide components in one analytical run without compromising sensitivity or accuracy. This instrument utilizes Shimadzu's unique twin-line kit,
which allows you to use two perpendicular phase counts in GCMS without breaking a vacuum. Featuring off-axis ion optics, a long light detector, and a high-performance ion source, including a shield plate, the GCMS TQ8050 offers less contamination, less maintenance, greater uptime, and exceptional performance. For detecting aflatoxins and milk powders, Shimadzu delivers the SFC MS-MS. The SFC MS-MS combines our LCMS 8050 with the Nextera UC, a supercritical fluid chromatography SFC system. This instrument is designed for quantitative analysis of aflatoxins M1, M2, B1, B2, G1, and G2. The SFC MS-MS is also ideal for measuring highly polar pesticides that are used in food science. Shimadzu's Nextera UC Online SFE SFC MS system combines supercritical fluid extraction SFE and supercritical fluid chromatography SFC in one online system. With Nextera UC, a sample can be ready for online SFE SFC analysis in as little as 5 minutes, with only a few simple sample preparation steps. This unique system automates the entire process for analyzing mycotoxins in food or selective fat-soluble vitamins, such as vitamin D3, D2, and K1, saving you time and money. Shimadzu's ICP-MS 2030 allows you to measure major and trace components simultaneously. It offers the high sensitivity you need to detect toxic heavy metals in infant formula and processed milk products. Shimadzu's AA7000 offers another valuable tool for heavy metal analysis. This atomic absorption spectrophotometer provides high sensitivity analysis, a flexible system configuration, and a compact footprint for user-friendly operation. Shimadzu's LC ICP MS system connects the ICP-MS 2030 with a high-performance liquid chromatography HPLC system. It is one of the most efficient and reliable systems for detecting arsenic species in rice and other types of food. Shimadzu's EDX7000 and EDX8000 offer fast and easy identification of inorganic foreign material adhered to or mixed into food products. These instruments can be used to analyze samples in a variety of conditions, including solid, liquid, and powder form, without requiring pretreatment. Shimadzu's IR Tracer 100 FTIR features a microscope for analysis of organic foreign matter in the micron size range. It includes more than 300 spectra of recognized foreign matter. Shimadzu's EDXIR contaminant finder material and spectra analysis software performs integrated qualitative analysis using data from the EDX and FTIR. It enables efficient contaminant analysis and confirmation tests for metal and organic contaminants. The software can also be used to analyze either EDX or FTIR data only. Multitop MS is a rapid, reliable, and high-throughput research tool for the identification of microorganisms. It enables direct measurement of cultured microorganisms and identification within 2 minutes. The system serves as a great platform for food research. Whether it's farm to fork or bake to plate, Shimadzu can deliver the solutions and the expert support you need for continued success. For more information on how Shimadzu can help you improve the efficiency of your food testing lab, visit www.feedyourlab.com. La idea de presentarles este video es pues tener una visión pues general, abuelo de pájaro, dirían en el rancho, de todos los aspectos que pueden trabajarse y solamente considerando la parte de inocuidad. Esta información venía al final una página. Esta página, Feed Your Lab, nos lleva justo a este punto, en donde tenemos la posibilidad de trabajar de forma guiada en identificar pues muchos de los aspectos que hemos hablado y que hemos considerado en la cadena de valor agroalimentaria, de aplicaciones y consejos, métodos
configuraciones para trabajar en todos los aspectos de esa misma cadena de valor. Yo sí recomiendo ampliamente que utilicen esa información que está presente en estas páginas, por ejemplo, porque nos dan una idea de lo que ya existe desarrollado. Y muchas veces estas metodologías están desarrolladas para cumplimiento de alguna norma, de algún método oficial o de alguna demanda que está presente en el mercado para cierto tipo de información analítica. Por ejemplo, en esta guía o en este compendio de aplicaciones, pues habla sobre componentes de los productos de alimentos, de aditivos de alimentos, aromas y olores, plaguicidas residuales, materia inorgánica, algunas toxinas o venenos inorgánicos, material extraño, olores que no son deseables en los alimentos, algunas propiedades de alimentos, identificación de organismos desde el punto de vista genético, por ejemplo, algunos aspectos que tienen que ver con alimentación o alimentos que son irradiados, por ejemplo, para eliminar algunos microorganismos, contenedores, recipientes, empaques, materiales de empaque, y entonces nosotros podemos así ya tener una idea más clara de qué es lo que nosotros podemos trabajar. Igual en la parte de inocuidad, tenemos también algunos aspectos, por ejemplo, de contaminantes, aditivos de alimentos, la parte de residuos en el proceso o empaque de los diferentes etapas de los productos agroalimentarios, con una sugerencia del tipo de instrumentos como los que ahorita escuchamos, por ejemplo, espectrofotometría ultravioleta visible, cromatografía de gases, cromatografía de líquidos, la identificación de microorganismos utilizando un MALDI-TOF. Son algunos de los aspectos que nosotros podemos trabajar, y la recomendación es acudamos a estas fuentes de información porque eso nos va a ayudar a no perder tanto tiempo. Algo que comparto cuando hago visitas a los laboratorios es, aunque queramos, si estamos en el trabajo diario del laboratorio, no tenemos tiempo de mantenernos actualizados con la información que existe en el mercado. Y el cambio es tremendo. Entonces, ¿no? Hagamos, para no tener que mortificarnos, hagamos uso de estos recursos. Y quisiera ahora, pues, trabajar sobre algunos aspectos muy simples. No es la intención hacer una revisión detallada. Eso lo estaremos preparando para futuros seminarios de algunos de los equipos pues más comunes en el trabajo de laboratorio. Por ejemplo, cromatografía de gases. Este modelo, el 2030, tiene ya poco más de un año que está disponible para comercialización, el GC 2030 Nexis de Chimatsu, que uno de los aspectos que más pues hemos destacado y que pues, lo hemos constatado al trabajar en los diferentes laboratorios que ya cuentan con él, es facilidad de uso. Y voy a hacer mención de dos aspectos. Uno de ellos es el que en el interior del horno tenemos una luz, una lámpara que nos permite ver lo que está ocurriendo ahí. Y por eso es una facilidad que nos ayuda muchísimo cuando tenemos que estar cambiando columna. Y otro aspecto es el conector en sí mismo para la columna. Es un conector que solo requiere un giro. Aquí está el analista, el operador, dando el giro para que la columna quede instalada. Eso también ayuda muchísimo, evita fugas, es mucho más rápido el cambio de columnas. Otra cosa que también en la parte de facilidad de uso nosotros resaltamos es el contar con una pantalla que nos permite hacer labores de mantenimiento. Por ejemplo, la prueba de fugas. Si nosotros vemos que hay cambios en los tiempos de retención, pues una posibilidad es que tengamos fugas. Bueno, desde un acceso a la pantalla que viene en el equipo, nosotros podemos ejecutar esas pruebas de fugas
y decir, bueno, no hay ninguna fuga, entonces el problema de mi cambio de tiempos de retención no es porque hay una fuga en mi gas de arrastre. Pero no nada más eso, sino es que estos equipos ya entran al Internet de las cosas y nosotros podemos tener un acceso remoto desde una tableta, por ejemplo, para operar el cromatógrafo, prender, apagar el horno, iniciar un análisis, monitorear cromatogramas, simplemente con hacer la conexión adecuada a nuestras redes de Wi-Fi, las redes inalámbricas. Eso también ayuda muchísimo para estar revisando qué es lo que está ocurriendo con nuestro equipo. Y en la parte de cromatografía de líquidos, pues hemos hablado de que necesitamos sensibilidad, reproducibilidad, confiabilidad, y pues un equipo que ya tiene pues algunos años en el mercado, que es la Series I de los cromatógrafos de líquidos de Shimadzu, que a partir de el año pasado tenemos la serie I Plus, que nos da muchas mayores prestaciones, tanto en los equipos de HPLC analítico como en los equipos de UHPLC. Acuérdense que la parte de I hace referencia a que está integrado, inteligente, que es intuitivo su manejo, tiene su pantalla de forma similar a cromatografía de gases con control remoto a través de una aplicación. Pero donde me quiero entretener un poquito más es una nueva serie que acaba de salir, en este mes fue liberado al mercado, la serie Nexera. Es un equipo fabuloso, ya lo vi trabajar, y tiene algunos aspectos que realmente representan un nuevo punto de referencia desde el aspecto de inteligencia, eficiencia y diseño. Y para que esto lo podamos ver en forma pues, más clara, yo quisiera ver algunos de estos aspectos. En inteligencia, pues la parte de los sistemas Nexera tienen, por ejemplo, son dos aspectos lo que vamos a revisar, un medidor del volumen de solventes, de manera que el sistema calcula si el grupo de análisis que vamos a hacer, nuestro batch, nuestro lote de análisis, es suficiente el solvente que tenemos en nuestras botellas o no. Si no, no nos deja arrancar y nos pone en alerta cuando ya está por debajo de un nivel. Lo mide, no solamente es que yo lo calcule, se mide, y eso es algo fabuloso porque muchas veces se mete aire en nuestro sistema porque se nos acaba el solvente. Además de eso, pues viene, por ejemplo, toda una rutina que nosotros podemos programar desde la pantalla del equipo o desde el software para que haga un encendido del equipo, autopurga, equilibrio de la columna y arranque de análisis para después hacer una revisión de los resultados y poder mandar a un modo stand-by. Y un aspecto que pues a mí me encantó, que es proteger nuestra columna. A veces cuando nosotros, muchas marcas lo tienen, ponemos un encendido, decir yo lo programo para que a las 7 de la mañana arranque. Si empieza de forma abrupta la presión, nos puede dañar nuestra columna. Si tenemos una temperatura en el horno y esta empieza directamente, podemos dañar la columna. Tenemos un sistema que se llama Flow Pilot, que primero nos lleva a un flujo a la mitad del valor, estabiliza la temperatura en el horno y una vez que ya alcanzó la temperatura, incrementa el flujo hasta su valor de condiciones analíticas. Ese es algo pues, que nos ayuda muchísimo a mantener nuestro equipo funcionando en las mejores condiciones. Tenemos también una parte de eficiencia y en la parte de eficiencia son dos aspectos los que más establece la diferencia en este sistema. Uno de ellos es el ciclo de inyección de 5 segundos. Entre inyección e inyección, 5 segundos. Obviamente necesitamos análisis muy rápidos. Y nosotros podemos, por ejemplo, en esto que está mostrado, hacer inyecciones cada 7.8 segundos.
Solamente esperamos que se separen los picos y hacemos en menos de un minuto, ya tenemos 7 inyecciones. Eso pues nos ayuda mucho en la reducción de costos y podemos tener también la parte del nuevo punto de referencia en el diseño. Uno de ellos tiene que ver con el espacio. 390 milímetros es el ancho del equipo, 39 centímetros. Es bien pequeño y pues tampoco es así decir una torre que mida los metros y los metros, 77 centímetros en una configuración estándar. Es, comparado contra nuestro mismo sistema, una reducción muy importante. Pero otro aspecto que también es importante es la reducción en el consumo eléctrico cuando se pone en modo stand-by. El nuevo sistema Nexera puede representar hasta un 68% de reducción en el tamaño. Y para presentárselos en una forma un poquito más, pues más dinámica, ponemos un video. Adelante. Con este video, pues hacemos un resumen de las características de este nuevo sistema. Tengo todavía mucho material para poderles compartir, pero en atención al tiempo que ofrecimos para nuestro seminario, voy a detener aquí la presentación y quisiera pues verificar a ver si hay preguntas que pudiéramos nosotros contestar. No sé si hay alguien que tenga alguna pregunta, lo puede hacer por el chat, o si le enviaron las preguntas a Jesús, como se indicó en la invitación. Estamos disponibles para unas preguntas con gusto. Pregunta Ismael, si damos mantenimiento y soporte de equipos. Sí, con gusto. Es cuestión de que se pongan en contacto con nosotros para revisar con los ingenieros de servicio el equipo al que tú requieres que se le dé mantenimiento. Tenemos también una empresa hermana, Regner, algunas marcas, algunos modelos de equipo los soportamos nosotros, otros los soporta Regner, pero con gusto podemos apoyarlos para tener el soporte que ustedes requieren en mantenimiento. Con gusto lo podemos hacer. Por favor, envíenos un correo para poder darles la información que requieren.
¿Alguna otra pregunta? No sé quiénes, los administradores aquí de la sesión tienen preguntas. También me pregunto si podemos compartirlo con mucho gusto. Se va a subir a nuestra página y ya les haremos llegar la forma en la que la pueden consultar. Tenemos por aquí otra pregunta. ¿Cuál es el costo por prueba del Nexera Series? No tenemos esa información aún. Me imagino que la pregunta significa costo por muestra. Tenemos información de que es menor. Hay una reducción de cerca del 40% en el costo por muestra, pero pues depende de muchísimas cosas. Si gustas, nos envías tu requerimiento a través de correo para que podamos revisar tus necesidades y con gusto hacemos el ejercicio para obtener el costo por muestra que nos solicitas. Bien, si no hay más preguntas, pues damos por terminada la sesión. Les agradecemos mucho el tiempo. Gracias por el... Aquí hay un par de preguntas más. Dice, ¿el Nexera es UHPLC? Sí, es UHPLC. Tenemos 3 modelos. Luego me pregunta Diana, con base en su experiencia, ¿en qué nos enfocamos? ¿En la inocuidad o productividad o ambas? Pues en lo que te pidan, Diana. Los laboratorios de servicio ordinariamente trabajan en ambos aspectos. Es necesario trabajar en la productividad, pero no podemos olvidarnos de la inocuidad. La inocuidad lleva hacia límites de detección muy bajos ordinariamente, la productividad a mayor velocidad, pero son cosas que están presentes en ambos requerimientos analíticos. Muy bien, si llega alguna otra pregunta la contestaremos con gusto vía correo electrónico. Muchas gracias por su participación.